Vengo hace una hora aproximadamente de una manifestación que se ha celebrado en Sevilla de la ciudadanía de Nerva pidiendo el cierre del vertedero. Y el eslogan de la manifestación, de la concentración, era más cultura y menos basura. Contra eso no hay nada que se pueda decir, no hay argumento más importante y más definitivo. Y aquí lo que venimos a hacer es precisamente eso, cultura. Venimos a difundir cultura y venimos a poner sobre la mesa pues toda nuestra historia, toda la historia de Coria del Río y de buena parte del estuario del Guadalquivir. Me acompañan en la mesa el profesor José Luis Escacena, probablemente quien más sabe de lo que tenemos bajo nuestros pies en Coria del Río, y también nos acompaña la directora de la editorial Universidad de Sevilla, Araceli López Serena, quien nos ha ayudado, lógicamente, pues a publicar esta inmensa obra, pues que nos permite poner negro sobre blanco pues parte de la arqueología coreana y, como también dice un ilustre coreano, que es Juan Manuel Suárez Japón, lo que no está escrito se puede olvidar. Así que, en este caso, lo dejamos escrito y quedará para nuestras futuras generaciones. Sin más, le doy la palabra a Araceli para que diga lo que corresponda, aunque no sea el 8M. Araceli, hoy tienes la palabra. Esto es un chacarrillo de una conversación previa con José Luis. Muchas gracias. Señor alcalde y miembros de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Coria del Río, querido profesor José Luis Escacena, coordinador del libro Caura, Arqueología en el Estuario del Guadalquivir, señor director de la colección Espal Monografías, Arqueología de la editorial Universidad de Sevilla, doctor Eduardo Ferrer Alberda, querido Eduardo, que se ha querido esconder en el público, no ha querido estar en la mesa, autores de los diversos capítulos del libro que presentamos esta tarde aquí, vecinos y vecinas de Coria, señoras y señores. ¿Un poco más? Yo soy malísima con el micro. Para la editorial Universidad de Sevilla es una verdadera alegría tener por fin la ocasión de presentar en un acto en vivo y en directo, tras la reanudación de la relativa normalidad que supone la posibilidad de vernos de nuevo desde hace unos meses, al menos parte de la cara, la parte que deja libre la mascarilla. El libro, lo sostengo un momento porque pesa mucho, Caura, Arqueología en el Estuario del Guadalquivir, editado como número 26 de la colección Espal Monografías Arqueología. Una colección que recibió en 2017 el sello de calidad en edición académica, sello CAAPQ, avalado por la Agencia Nacional de Evaluación y de la Calidad y Acreditación, la ANECA, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECIT, y la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, UNE. Debo decir que este sello, que es el reconocimiento más prestigioso que puede recibir hoy en día una colección de libros académicos, la editorial Universidad de Sevilla cuenta con 5 de estos sellos a cuya renovación acabamos de concurrir. Este sello, les decía, ha actuado decididamente como reclamo para la captación de nuevos originales de temática arqueológica en la editorial Universidad de Sevilla. De ahí que en estos momentos el libro Caura, como les decía hace un instante, es el número 26, pues en estos momentos el catálogo de Espal Monografías Arqueología ha alcanzado ya el número 42, después de haber incorporado en el pasado año 2021 nada menos que 9 nuevos títulos a su haber, entre los que me gustaría destacar solamente algunas obras, comenzando por la más reciente de todas ellas, que entró justo hace una semana en nuestros almacenes, ya con fecha de 2022, un volumen de autoría colectiva que se titula Sacra Artificialia, Liturgia y Parafernalia en las religiones antiguas, que han coordinado Álvaro Pereira Delgado y Pablo Díaz Herrera.
Y también querría destacar de los últimos números de esta colección la monografía Astarte en el extremo occidente, la diosa del carambolo, de Ana Navarro Ortega, al que Carlos Martín, que es ese señor que anda por ahí haciendo fotos, dedicó nuestro último programa de radio en formato podcast, el programa de libros, que se pueden descargar ustedes en la página web de Radius, la radio de la Universidad de Sevilla. Aparte de este libro dedicado a Astarte y del libro de Sacra Artificialia, entre este libro de Caura y el número 42 que acabo de mencionar, creo que podemos considerar también como novedades muy recientes los libros Los talleres salazoneros de Cartella, producciones aleyúticas de época romana en el corazón del Fretrum gaditano, de José Ángel Espósito Álvarez, en cuya presentación en San Roque, que se celebró no hace mucho, quiero agradecer a Eduardo Ferrer que asumiera él la representación institucional de la editorial. Y añadiré, pero solo para que tengan ustedes al menos una breve panorámica de la colección, únicamente 2 títulos más antes de dejar el protagonismo al profesor Escacena, no porque ya no sea 8 de marzo, sino porque es él el que tendrá más cosas que contarles a ustedes sobre el contenido del libro. Los 2 últimos títulos que quiero mencionar de la colección SPAL son Itálica, la ciudad de Trajano y Adriano, el número 35 de la colección, que traigo a colación porque su autora, la doctora Pilar León Castro, recibió este pasado 28 de febrero la bandera de Andalucía a las ciencias sociales y las letras. Y el segundo y último que menciono en este acto es La arqueología como biología, una introducción teórica a la arqueología darwiniana, cuyo autor, Luis Getsemaní Pérez Aguilar, coescribe junto con José Luis Escacena y Álvaro Gómez Peña la presentación de este enjundioso tomo de 461 páginas dedicado a la localidad que nos acoge. Un tomo que termina con un excelente capítulo sobre producción alfarera de Coria, cuya autora tiene, esto debe ser una casualidad, los mismos apellidos que yo. Buenas tardes, señor alcalde, señora directora de querida Araceli, de la editorial Universidad de Sevilla, amigos todos y especialmente hoy, pues queridos compañeros, coautores conmigo de esta monografía que hoy presentamos. Sin los autores que han escrito el libro, yo soy autor de 2 o 3 capítulos nada más, pues evidentemente esto no podía haber salido adelante. Así que son ellos quizás los grandes protagonistas de esta noche. Muchas gracias también a mi compañero, amigo, compañero de departamento, con el que he publicado ya tantas cosas, Eduardo Ferrer, que está por ahí sentado, que es el director de la colección, que ya ha sido citado antes por Araceli, y que está situando a esta colección de libros sobre arqueología y religiones antiguas en un nivel que ya querrían para sí muchas universidades españolas y extranjeras. Muy bien. Por causa de la pandemia, esta obra pues se ha retrasado un poco su presentación, que siempre el Ayuntamiento de Coria me insistió a través del señor alcalde y a través de Fernando, al que tengo que agradecer tantas pesquisas y tanta preocupación por el patrimonio arqueológico de Coria que tiene, pues me insistieron en que deberíamos presentarlo, aunque con un poco de retraso debido a la situación que hemos pasado. La obra que hoy presentamos empezó en el año 1993, así que nos hemos llevado casi 30 años escribiéndola y pues para publicarla. La arqueología es así, tiene muchos pasos previos, primero una gran parte burocrática, después tiene muchos pasitos la investigación, hacer las pruebas de radiocarbónica para las fechas,
dibujar y estudiar todos los materiales arqueológicos, etcétera, etcétera. Y para convertirlo en un libro como este, pues realmente hay que sudar mucho, sobre todo los autores, a quien de nuevo le agradezco la colaboración que han tenido siempre conmigo desde el momento en que los convoqué para realizar esta obra de equipo. Surgió en principio como un proyecto de la Junta de Andalucía, la Consejería de Cultura, un proyecto de excavaciones sistemáticas en el Cerro de San Juan para el estudio de la paleodesembocadura del Guadalquivir, con el nombre de Proyecto Estuario. Y de ahí pues fue enlazando actuaciones, primero una serie de prospecciones en el campo para ver el reparto del poblamiento antiguo y después un sondeo arqueológico arriba en lo más alto del cerro para profundizar hasta, digamos, el suelo virgen, cuando se colocaron allí los primeros pobladores de esta zona. Y poco a poco, pues, la importancia del sitio hizo que la Administración obligara a hacer nuevas excavaciones en el cerro y en otras zonas de Coria que sabíamos que tenían importantes restos arqueológicos. De manera que, bueno, pues se fueron añadiendo cosas, actuaciones, sobre todo para el equipo que yo dirigía, una actuación importante en el Colegio San Juan, en los colegios de niños pequeños de primaria, donde localizamos el ya famoso en toda prácticamente España, para los que nos dedicamos a la protohistoria, del templo fenicio de aquí de Caura. Bien, el libro está editado científicamente, me refiero a los coordinadores de la obra, por mí mismo y por Álvaro Gómez Peña, que nos acompaña aquí también, él es autor también de la obra, y por Luis Gesemaní Pérez Aguilar, que ahora lo acaba de nombrar la directora, que no ha podido venir porque está trabajando fuera de Sevilla y ha excusado su ausencia. La edición científica de un libro, para quien no tenga esa experiencia, pues consiste en coordinar todos los títulos, en coordinar los contenidos de la obra, en los aspectos formales, en buscar a los autores adecuados para estudio de cada uno de los capítulos, etcétera, etcétera. De manera que ha sido también una labor importante por la que yo le doy mucho las gracias a Álvaro y a Luis. Traigo aquí el índice rápidamente del libro, no por nombrarle ahora, que lo iremos viendo, los distintos apartados, capítulos con sus autores, sino para que recordarles a ustedes o indicarles que el libro está dividido en tres partes fundamentales. Una después lógicamente, del prólogo y la introducción, está dividido en una primer bloque, que son estudios generales para situar al lector en el panorama arqueológico del estuario del Guadalquivir, que, como ustedes saben, comprende desde toda la zona donde se notan las mareas atlánticas, desde Alcalá del Río hasta Sanlúcar. El libro no es solo arqueología de Caura, aunque Caura es el lugar central de esta obra y uno de los sitios más importantes, porque controlaba la antigua desembocadura del río hasta hace aproximadamente unos 2.500, 3.000 años aproximadamente. La primera parte son estudios generales, la segunda son ya estudios específicos de problemas concretos que han suscitado las excavaciones en el Cerro de San Juan, y la tercera parte es una invitación a la arqueología profesional, a los arqueólogos que estaban trabajando en la llamada arqueología de salvamento o arqueología de urgencia en distintos solares de Coria, que habían conseguido datos importantes que podían contribuir a esta obra y a recopilarlos aquí. Fue una preocupación importante del equipo de trabajo que iniciamos las excavaciones en 1993, una preocupación importante
que la documentación arqueológica que va saliendo en excavación puntual por un solar y por otro no quedara perdida nada más en informes técnicos en la Delegación de Cultura, sino que saliera a la luz recopilada en una monografía como esta. Bien, para la obra, pues lógicamente buscamos un autor del prólogo que tenía que ser especial. Aquí está con nosotros Fernando Olmedo. Muchas gracias, Fernando. Tenía que ser especial porque yo quería una persona que no fuera arqueólogo, pues ya escribían bastantes arqueólogos en la obra, que conociera Coria, pero que no fuera de Coria. Yo sabía que aquí hay gente de mucha valía para poder hacer prólogo, pero quería enredar aquí a más gente, una red mucho más grande. Así que con su maestría y su visión del patrimonio, su experiencia en la gestión patrimonial y en el conocimiento y publicación del patrimonio de Andalucía, pues creo que Fernando Olmedo ha sido la persona ideal para la realización del prólogo. Y después viene una presentación escrita, como ha dicho Araceli, por los 3 coordinadores de la obra, que se trata nada más de ir presentando un poco de qué va la obra. Es lo que yo les voy a hablar esta tarde aquí, así que de esto no voy a decir nada. Parte primera, sin situarnos en la geografía y más aún en la paleogeografía de cómo era este territorio en todas las épocas que se va a estudiar en el libro, es imposible comprender la arqueología y la historia de Coria. Si los japoneses vinieron en determinado momento aquí y pararon en Coria, fue por la situación de Coria respecto al río y la evolución del río y su cercanía a Sevilla y su situación en el estuario, etc. Si los fenicios, que fueron otros orientales anteriores, también pararon aquí en Coria y fundaron un templo importante y tal, pues es por la misma razón que la explica su geografía. Y por tanto, pues ese capítulo tenía que estar cubierto con las personas que más saben de este tema, que son Paco y César Borja, y en este caso coautor con ellos, pues a ver si lo digo, Alejandro Jiménez, muchas gracias. Alejandro Jiménez, que ha colaborado mucho con ellos en sondeos y tal necesarios por la altura en el río, pero a la altura aproximadamente de Santiponce. El segundo capítulo de esta primera parte lo hago yo y es una visión general sobre la ocupación humana prehistórica del paleoestuario. En este caso distinguiremos entre estuario total, hoy es hasta Sanlúcar, pero el estuario antiguo era desde Coria hasta Alcalá nada más, porque aquí el río se abría y desembocaba. Escuchando al fondo bien. La gente también. El río se abría y desembocaba en una amplia bahía o golfo que poco a poco se ha ido rellenando y que es la llanura que ha formado posteriormente llamada Marisma del Guadalquivir. El tercer capítulo es el firmado por mi amigo y compañero Eduardo Ferrer, que trata de la zona del Bajo Guadalquivir, o del tramo inferior del Guadalquivir, en época tartésica. Es necesario comprender todo ese tramo en todas las épocas, pero en esta época más, porque si no estaremos incapacitados para comprender la arqueología de Coria. Y yo, como experto, como sabía que Eduardo es experto en esta época, en la que yo he investigado también bastante, pues le encargué a él este capítulo que resolvió con mucha maestría desde Alcalá del Río, y tenemos una tumba de la necrópolis importantísima, necrópolis tartésica de la Angorrilla, en Alcalá del Río, y que él con mucha maestría pues, ha sabido engarzar en la lectura de lo que aconteció en época tartésica en todo este tramo del río. El siguiente capítulo es también de mi compañero y amigo Francisco José García Fernández,
actual director del Departamento de Prehistoria y Arqueología y que es especialista en la época prerromana fundamentalmente. En ese momento lo que él defiende es que Caura está engranándose como una ciudad ya de carácter plenamente urbano, se está engranando en un conjunto, en un conglomerado de ciudades del Bajo Guadalquivir que posiblemente tenían alianzas entre sí y que está preparando la situación que va a conocer posteriormente el mundo romano. Roma está encargada, la época romana, a mi querido Pepe Beltrán, el profesor José Beltrán, antiguo director de la editorial de la universidad antes de Araceli, y a Luis Gesemaní Pérez Aguilar, especialista en el mundo romano tardío. La inserción de Caura en el mundo romano acontece con después de la batalla de Ilipa en el 206 a.C., donde toda esta zona pasa a manos de Roma y poco a poco la ciudad se va, tiene un proceso de que llamamos los expertos de romanización. Poco a poco irá adquiriendo el latín como lengua, abandonando la lengua turdetana y se va romanizando en muchos aspectos. Por ejemplo, en el aspecto religioso, aquí tienen ustedes la inscripción que se conserva en la ermita del Cerro, del Cristo de la Veracruz, esta inscripción romana que ilustra este capítulo. Y sobre todo en época romana estudian muy bien los autores también cómo es el momento en que se puebla el campo por primera vez. Antes el medio rural se explotaba directamente desde Caura. Se iba y venía a las parcelas de cultivo casi a diario. Pero en ese momento, sobre todo a partir del tránsito del cambio de era, de antes de Cristo a después de Cristo, es cuando el campo se puebla de asentamientos rurales que van a empezar a explotar el medio de una forma mucho más intensiva que antes. La segunda parte son la dedicada a los análisis ya temáticos, problemas específicos que ha suscitado la excavación del Cerro de San Juan y de otras zonas, pero sobre todo en este caso del Cerro de San Juan. Cuando planteamos un proyecto de investigación, llevamos problemas en la cabeza que queremos resolver. Las preguntas hay que hacerlas previamente. Como uno vaya a investigar sin preguntas, no encuentra nada. Jamás se encuentra nada si uno va sin preguntas. Pero aun yendo con preguntas, algunas quedan contestadas, otras quedan sin contestar y van a surgir nuevas preguntas que no nos dejarán sin trabajo. Así que a pesar de los 25 años que llevamos o 30 después de esto, prometo que saldrá otro trocho igual antes de jubilarme posiblemente. Y aquí se resuelven algunos temas, pero quedan planteados otros. Por ejemplo, este grave problema en que está situada, bueno, grave para los que lo vivieron, una época de extrema aridez que los expertos conocen como un nombre extrañísimo, el evento 4.2 Ka-Cal-BP, que significa más o menos que hace 4.200 años empezó una época de tremenda aridez que, según algunos prehistoriadores, yo me encuentro entre ellos, dejó despoblada una zona bastante importante del sur de la península ibérica, entre ellas posiblemente Caura. La despobló, acabó con la edad del cobre, digamos que es la primera fundación de Coria, y después se ocupa esporádicamente, transitoriamente, durante el siglo XVIII aproximadamente antes de Cristo, para abandonarse por completo el cerro, el hábitat, y no ocuparse hasta 500 años después, 500 años de vacío. Y ahí el profesor García Rivero y yo defendemos que lo que hubo fue una ruptura entre lo que llamamos edad del cobre, la época de los dólmenes de Valencina, por ejemplo. A Valencina se llevaban a enterrar los muertos de Coria, no se enterraban aquí, en la edad del cobre, se enterraban en Valencina, que era un cementerio comarcal.
Por eso hay que comprender el estuario entero para comprender los puntos concretos que se reparten a lo largo del estuario. En segundo lugar, dentro de esta parte, el trabajo de Álvaro Gómez Peña, que me acompaña aquí, que nos acompaña esta noche y que trata sobre restos funerarios que están un poco dispersos, que nos está indicando dónde estarían el cementerio o los cementerios de época que llamamos tartesos aquí. Uno de los cementerios evidentemente estaba en el mismo río. Esta espada se encontró dragando el Guadalquivir a la altura del Majano. Está en manos de un señor de Coria y yo cada vez que hablo de este tema aquí le ruego al alcalde que haga las gestiones para que esto pase a patrimonio público y no esté en manos privadas. ¿Por qué? Porque además con esta espada se encontraron otras cuantas más y están repartidas un poco por el pueblo. Incluso creo que por la Puebla, el pueblo y la Puebla, para ser políticamente correctos. Otras, y estudia también Álvaro, otros restos de una posible necrópolis terrestre, no en el agua, que estaría más o menos por la zona del Corral del Pitero y cogiendo un poco de Cantalobos. El siguiente capítulo va dedicado a la restauración del altar fenicio del templo de Coria, donde intervienen Raniero Baglioni, interviene Ana Bouzas y yo mismo, que le hice un poco la contextualización. Aquí lo vemos, el altar engasado después de la excavación del santuario, colocado sobre su suelo rojo, de pavimento rojo fenicio, y antes de empaquetarlo para llevarlo al Instituto Andaluz de Patrimonio, donde experimentó un importante proceso de restauración y hoy se puede contemplar está custodiado en el Museo Arqueológico de Sevilla. Lo que ocurre es que ahora mismo, lógicamente, está de nuevo empaquetado porque el museo, como ustedes saben, está trasladándose a unos almacenes su contenido para hacer obras. Uno de los autores que no ha podido venir, Eduardo, no lo he visto por lo menos, si ha llegado un poco tarde, que me perdone, está por ahí, Eduardo García Alfonso, discípulo de la doctora Huber, experta en fenicios y experto él en importaciones de cerámica antigua desde Oriente, trata las cerámicas griegas más viejas que hay encontradas aquí en Coria. Entre ellas esta vasija, que él sospecha que podría ser griega, pero en cualquier caso es del Mediterráneo oriental, y que ahora sabemos, esto no está en el libro, que no es la importación de Oriente más antigua que hay en Coria, porque dentro de poco habrá una gran sorpresa. 1000 años antes de esto ya tenemos cerámica venida de Palestina aquí hacia el 1700, 1800 antes de Cristo, de una cerámica roja especialmente extraña, cuyos análisis en la composición de pasta han dado esa procedencia, o por lo menos que están vinculadas con las producciones cerámicas de allí y sus técnicas de fabricación igualmente. Así que eso saldrá publicado un artículo reciente, pero no va incluido en el libro porque se han acabado los estudios con posterioridad a esta edición. En época tartésica es muy importante también una modalidad de cerámica que los arqueólogos solemos llamar gris de occidente, una vajilla de mesa de cierto lujo y que con una polémica detrás sobre si esto hay más una mano fenicia o una mano indígena detrás de ella, y ese tema lo trata el mejor especialista, que Ignacio Vallejo, que hay actualmente sobre esta cerámica. Su tesis doctoral fue sobre este modelo de cerámica, que lo estudió en la zona de Cádiz, dirigido por el profesor, el catedrático de prehistoria Diego Ruiz Mata, de la Universidad de Cádiz, entonces, y hoy ya compañero jubilado. Una persona que se formó, María Coto, que se formó precisamente aquí en las excavaciones de Coria, pues acabó
aquí se han formado muchas generaciones de alumnos de la universidad, expertos ya en arqueología, pues trata sobre la cerámica de época turdetana, una cerámica que es normalmente pintada a bandas y líneas de rojo, como mucho algunos motivos geométricos, y que tiene esta forma, estos cuencos hemisféricos, como una de las formas más comunes, posiblemente porque era la vajilla que más utilizada para comer. Y después pasamos al estudio de elementos de importación que venían a Coria desde Grecia, desde Italia y desde muchos otros sitios. Sí, vuelvo a repetir, recogiendo el primer capítulo de esta obra, que si en Coria paraba todo esto era por su posición estratégica respecto al río. Hoy ha perdido un poco esa posición porque el río, con su relleno de las marismas, se ha llevado la desembocadura a Sanlúcar, pero en la Doñana de hoy estaba entonces a la altura de Coria, y Coria controlaba las bocas del río antes de acceder a Sevilla. Este capítulo lo hace Maite Henares, María Teresa Henares, y podemos ver aquí algunos de esos fragmentos de cerámica de barniz negro de importación. Unas veces vienen de Grecia, otras veces de Italia. Otra modalidad es la vajilla de lujo que utilizaban mucho esta población, es la llamada cerámica de Cuas, por un yacimiento de Marruecos, donde primeramente se valoró esta modalidad cerámica que sigue la tradición fenicia, que es pintar la cerámica de rojo y no de negro o de otros colores, como lo hace el mundo griego. Es una foto esta, el trabajo lo firma Violeta Moreno, también profesora de mi departamento, y es una foto de la pasta de la cerámica, foto al microscopio, de la composición de la pasta, que nos está indicando que aparte de los talleres del norte de África, donde se fabricaban, donde se elaboraba esta cerámica, y de otros talleres, posiblemente de la Bahía Gaditana, en el Bajo Guadalquivir también hubo un taller específico con este tipo de arcilla, que no la hay en otros sitios, y estamos sospechando que pudiera estar por esta zona. Es imposible todavía afirmar si es Coria o no es Coria. Pasta de tipo marisma se le está empezando a llamar a esta cerámica. Y, cómo no, la inserción del mundo protohistórico o prerromano en la conquista romana va a llevar a las primeras amonedaciones locales del Bajo Guadalquivir, que, como no podía ser de otra forma, estudia mi querida amiga y compañera, querida Paquita Chávez, catedrática emérita de la Universidad de Sevilla, y que estudia la moneda de la ceca de Caura y su inserción en el comercio y los intercambios económicos de la zona de Bajo Guadalquivir y Andalucía Occidental. Francisca Chávez, ustedes saben, es la mayor especialista en numismática, una de las mayores que tenemos en España y de nivel internacional, y ha estudiado mucho todo este mundo de las primeras amonedaciones locales, indígenas de la zona de Andalucía Occidental, en sus aspectos artísticos, en sus aspectos económicos y en sus aspectos simbólicos también. La época romana, creo que es esta de la último capítulo, si mal no recuerdo, firmado por Jacobo Vázquez Paz y por Luis Gesemaní Pérez Aguilar, es un momento de grandes importaciones, mucho comercio con el mundo romano, y por tanto aquí tenemos vajillas de todo tipo, ¿no? de todo tipo que utilizaba el mundo romano.
con un comercio importante de ánforas, en gran parte está todo eso por estudiar. Hay cantidades ingentes de materiales arqueológicos todavía de estas excavaciones que están por estudiar. Mañana mismo, los viernes por la mañana, me veo yo siempre con 3 alumnos míos que estoy introduciéndolo en el dibujo arqueológico. Han estudiado primero este año de arqueología y quedamos todos los viernes para ir dibujando, y estamos dibujando cerámica todavía del santuario para hacer más estudios, cerámica y otras muchas cosas del santuario. Y finalmente, por el estudio cerámico, aunque el libro quiere dedicarse más a la antigüedad, pero era un hallazgo singular que nos parecía que tenía que estar. Un pozo de basura que encontramos en la excavación del cerro. Ven ustedes ahí el círculo de tierra oscura relleno con tierra y con piedras y tal, y ahí apareció un conjunto de cerámica andalusí, fundamentalmente almohade, que nos parecía importante publicar porque aunque sabemos que Coria no quedó despoblada en época árabe, pues realmente los hallazgos de época árabe de Coria son escasos y para montar una historia mínimamente coherente de lo que ocurrió en ese momento. Lo hace Pilar Lafuente. El último capítulo de esta segunda parte es el que hacen perdón, un momento. Esteban García Viñas, no sabía el orden, no recordaba el orden. Esteban y Eloísa Bernardes son biólogos, trabajan en el Instituto de Paleobiología del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, y son los que más trabajan con excavaciones de los arqueólogos. Esta es la comida, los restos de la comida que se comía en Coria. Desde hace 5.000 años hasta hoy, todo estudiado. Lo que pescaban, hay navajas, hay, claro, en el momento en que el mar estaba más cerca, hay conchas que hoy no se pescarían por aquí, moluscos que no los podríamos pescar por aquí. Hay atún, hay esturiones, hay barbos, hay carpas, y hay un conjunto de aves importantes también. Este estudio sé que está siendo muy importante para los biólogos de Doñana, porque están conociendo la Doñana de hace 5.000 años, 4.000, 3.000, y pueden saber qué animales han vivido y han desaparecido aquí o no. Si pueden introducir, hay polémica sobre si introducir el ibis egipcio o no introducirlo y tal. Y aquí, o sitios como Lebrija también, que está bien estudiado esto, se pueden encontrar las raíces de los ecosistemas de este momento. Y finalmente la parte tercera, en la que hemos invitado a participar a cuantos arqueólogos profesionales han querido, en una unión fructífera entre el mundo académico y el mundo de la empresa. Casi todos los que escriben son autónomos o de empresas de arqueología. Excepto yo, que es el primero que escribo sobre la secuencia arqueológica entera del Cerro de San Juan. Fíjense los muros que aparecen arriba en el cerro. Muros con 3 metros de altura, pero que nunca tuvieron 3 metros de altura, porque son cimientos zócalos superpuestos, uno encima de otro. Ahí mismo podemos ver uno que es una puerta cerrada, eso que hace esa línea que hace quebrada hacia abajo, una puerta que hubo, se cerró con un cimiento y se siguió construyendo encima. Todo eso es un patrimonio riquísimo que algún día tendremos que desenterrar y ponerlo a disposición de todos los ciudadanos. El segundo trabajo es de Gregorio Mora, que excavó en un sitio que especialmente querido para mí, porque era cuando yo estudiaba en el Instituto de Coria, donde Eduarda tenía su tiendecita, que bajábamos corriendo a por el bocadillo, por la escalera, embalado, que no sé cómo nos matábamos, por el bocata de chorizo o de caballa, que me gustaba a mí mucho el bollo con caballa. Y bajábamos del antiguo Colegio Libre adoptado San Juan Bosco hacia la tienda de Eduarda. Ahí, debajo de la tienda de Eduarda, había grandes almacenes del puerto de Coria. Almacenes
con muros de este tipo, de tradición oriental, se llaman muros de pilares, y que tan antiguos que hay en Oriente cosas que se le llaman las cuadras de Salomón, nada menos, del rey Salomón, ¿no? Bien, pues esto está encontrado en esa zona, y encontró también allí una cosa importante, que es un foso en V que va transversal a la escalera y a la calle San Juan, cortándolo transversalmente. Posiblemente había ahí un foso en V porque más arriba había una muralla. Si algún día organizamos una visita al Cerro de San Juan con todos los que quieran venir, les explico a ustedes porque la muralla creo que se ve todavía, de época tartésica fenicia. Pero está un poquito oculta, hay que tener olfato arqueológico. La Caura romana pues tenía casas más pobres y casas más de lujo, y aquí tiene una muestra de una casa algo más lujosa con sus zócalos y sus paredes estucadas y pintadas como podían estar otras muchas casas del imperio. Esto es de la calle Cervantes, donde aparecieron además hornos de fabricación de ánforas de las que transportaban aceite a Roma. Aparecieron también algunas tumbas y está escrito este capítulo por Manuel Buzón. Ahora no sé, Manuel Buzón, dónde se ubica laboralmente, pero sé que entonces era arqueólogo autónomo. Y la salida un poco al campo. En época tardía, como en muchos otros sitios de Europa, las ciudades se abandonan, o por lo menos se despueblan en gran parte, no abandonadas del todo, y mucha gente se va a vivir al campo, que será el inicio de los regímenes feudales. Un señor con sus siervos y tal, al que le da parcelas de cultivo, etcétera, y eso ocurre aquí en dos direcciones. Una hacia el sur, suroeste, hacia la zona de Uncina. Ahí unas excavaciones en Uncina han revelado un importante asentamiento enorme desde el siglo IV, V después de Cristo hasta época medieval. Realizado este trabajo por Pablo Garrido y Javier Escudero. Pablo es ahora técnico de la Junta de Andalucía, técnico de Cultura, pero entonces era también de la empresa creo que se llamaba Atlas. El otro punto es un tema que no hemos tratado aquí y que merece la pena estar encima de él, porque es posible que las obras y tal estén y los rebuscadores de cosas antiguas estén haciendo daño, que es los Carramolos. Los Carramolos es un sitio importante donde salió también la población de Caura, se fue desgajando en pequeños núcleos en los alrededores. Finalmente, el artículo de la persona que tiene los mismos apellidos que la directora, casualmente, que la directora de tal, y que el nombre no coincide, y que se llama en este caso María del Rocío, que se sienta aquí delante. Se inició la arqueología también aquí en Coria y ha dibujado muchos miles de textos de aquí, de Coria, y ha publicado cosas de Coria y sigue enganchada en la arqueología de Coria, porque con posterioridad a este libro ha hecho algunas intervenciones nuevas en el Cerro de San Juan por necesidades de arqueología de urgencia. Bien, lógicamente esto no era una conferencia, era una presentación, un agradecimiento a todos ustedes por la asistencia y un agradecimiento de nuevo a los autores por haber colaborado, porque si no, sin este plantel grande de autores habría sido imposible realizar esta obra. Esta obra que lo que delata es el riquísimo patrimonio arqueológico de Coria. Riquísimo por estar, vuelvo a repetir por tercera vez, en el sitio donde estaba. Los más antiguos restos que hay en el Cerro de San Juan corresponden a un tipo de cerámica de hace aproximadamente 7.000 o 8.000 años. Había ya un grupo neolítico aquí.
Ahora que la Puebla celebra 750 años, esos modernuchos de la Puebla, 750 años nada más, pues Coria le puede añadir un 0 más por la derecha. Nada menos que por la derecha. Ni que eres de la Puebla, que si no... Todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo sabe. Soy de la Puebla. Soy de la Puebla, pero ya lo que me falta es que me pongan el nombre en una calle o algo, me pongan aquí, o me manden un jamoncito a casa mañana o algo. Muy bien. Les agradezco su presencia, agradezco también a Araceli y al señor alcalde que entre la editorial y el ayuntamiento hayan organizado este acto y les invito a que adquieran el libro en la editorial, que es donde más barato es. Muy bien. Muchas gracias a todos y buenas noches. Bueno, pues yo voy a cerrar este acto dando las gracias, repitiendo el agradecimiento de José Luis tanto a la editorial como a todos los autores y a todos los que de una forma u otra han colaborado ahora o en el pasado pues por desvelar la historia de nuestro pueblo. Y me voy con ganas de más, José Luis. Ya te has comprometido, así que podemos estar tranquilos. Yo creo que algo tendremos que hacer para nombrarte hijo predilecto, algo de esto tendremos que hacer, porque, y sobre todo después de las últimas palabras hacia la Puebla. Por cierto, Yo cigarrero aquí, ¿eh? Sí, sí. Si puedo entrar a la Puebla mañana. Bueno, pues muchas gracias a todos. Deciros que desde el Ayuntamiento de Coria vamos a seguir trabajando en pos de la defensa, de la protección y de la difusión de nuestro patrimonio, que como veis es mucho, pero casi todo lo tenemos bajo tierra, ¿verdad, José Luis? Mucho lo tenemos bajo tierra. Esas espadas, voy a ver si me entero por dónde andan. Y deciros pues, en ese sentido que vamos a seguir trabajando en esto que acabo de decir, ¿no? Creo que es fundamental conocer nuestra historia para poder interpretar mejor el futuro. La verdad que la historia vista...